del versículo 1 al versículo 12. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Subraya esa expresión si tiene un esfero o un marcador. Estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, versículo 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, subraya esa expresión también, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, siempre hay de esos por ahí, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solo Dios. Versículo 8: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirte: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y él entonces dijo: sí lo hago. ¿Qué pasó? Se levantó. Diga fuerte: se levantó. Un poquito más fuerte, diga: se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Bendecimos este tiempo de palabra. Abre los cielos. Levanta, Señor, tu nombre en cada corazón, en cada vida. Señor, renueva el espíritu, Señor. Glorifícate en cada vida, Señor. Shika riba baba kanda lava kem diriba y kanda. Los cielos cuentan tu gloria, y el firmamento la obra de tus manos. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y yo quiero pedir que le dé el mejor aplauso que tenga a Jesús de Nazaret en esta mañana. Gloria a Dios. Te amo, Señor. La pregunta para muchos hoy en día es: ¿se puede tener un nuevo comienzo en el hogar? Y la palabra que yo tengo para ustedes es: por supuesto, sí. Muchas personas que asisten a nuestras iglesias, y cuando me refiero a nuestras iglesias tiene que ver con iglesias de sana doctrina. Muchas de las personas que asisten a nuestras iglesias tienen hogares terribles. Hogares terribles aquí son una cosa, pero en la casa hay problemas. Hay problemas. Y lo que yo puedo decir es que cuando eso sucede al interior de las iglesias es sencillamente porque Jesucristo no gobierna esa casa. Cuando Jesucristo gobierna una casa, cuando Jesucristo gobierna una vida, cuando Jesucristo es el Señor de una familia, amado, Él entra en la casa. Y cuando Él entra en una casa suceden cosas maravillosas. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Dios es bueno. Entonces, cuando yo me refiero a en casa, es que lo tienen en la iglesia, lo tienen cuando están pasando por un momento difícil,
Lo tienen para que se apaguen los juegos que se suscitan porque no lo tienen en casa. Yo me estoy refiriendo hoy a que no es el Señor del hogar de esas personas. El Señor no tiene el control de esa casa. El Señor no gobierna. Pero todo es muy diferente cuando Dios gobierna la casa. Mire que Jesucristo no siempre entra en la casa. Hay algunos hogares en donde se le cierra la puerta al Señor. A veces Él entra, a veces de vez en cuando entra sin ser invitado. Pero siempre Él está esperando que lo inviten. Y si usted le dice: Señor, venga, entre acá, entre hasta el cuarto de San Alejo, limpie lo que tenga que limpiar, se lo aseguro que el Señor va a hacer algo precioso en su hogar y en su casa. Quiero explicar un poquito el texto para que no suene a pretexto lo que quiero hablar en esta mañana. El versículo 1 habla la expresión que entró a la casa. Probablemente, dicen los que han estudiado profundamente la escritura, que esta casa era la residencia de Pedro. Aquí donde Jesús parece que se hospeda en Capernaum, Él se sentía, parece ser, en esta casa muy a gusto. Para Él ese era el lugar donde sentía ese calor de hogar. Ustedes hacen unas cosas muy bonitas con los jóvenes, llegan a un lugar y le llaman, creo que es el hogar, la hoguera. Eso tiene que ver con eso. Allí Pedro se sentía como nos sentimos nosotros en la casa del comandante José. Él dice: entre aquí, coja lo que quiera, tome. Y yo esta mañana me preparé unos huevos revueltos allá en la cocina, porque me dijo que lo hiciera. Entonces yo piqué cebolla, tomate y así se sentía el Señor Jesús en la casa de Pedro, como si fuera su casa. En el versículo 4 se nos hablan de que las casas en los tiempos bíblicos se construían de piedra. Tenían techos planos, hechos con barro mezclado con paja, y habían escaleras exteriores que conducían al techo para que la gente subiera y se refrescara. La palabra hogar se usa para designar un lugar donde un individuo o un grupo de individuos habita, que crean una sensación de seguridad y de calma. No hay nada más rico que llegar uno a la casa después de un día de trabajo. Y yo me imagino que en este calor tan intenso que hace acá, uno sueña con llegar a la casa, abrir las ventanas, quitarse la ropa, ponerse una pantaloneta, ponerse no sé si aquí se dice chancletas, las chancletas, o andar descalzo. Mi esposa todo el tiempo me regaña: póngase los zapatos, porque lo que más quiere un pastor cuando llega a la casa es botar los zapatos. Todo el día parado, todo el día por allí. El hermano que uno viene para la oficina a descansar y: regáleme un tantico, pastor, una hora más. Son cosas así. Entonces, en esa sensación se diferencia, mi hermano, que en esta casa el Señor Jesús se siente muy bien protegido. Así que podemos ver cómo cuando el Señor Jesucristo entró en la casa, todo se conmociona. Él viene a esa casa y comienza a haber un problema muy bravo, porque la gente comienza a llegar a esa casa. Cuando Jesús llega a un lugar, las cosas cambian. ¿Alguien puede decir amén a eso? Cuando el Señor Jesús entró a mi casa, a mi corazón, las cosas cambiaron. Déjenme decirles algo antes de compartir 6 puntos en 20 minutos. Ya 16 minutos. Déjenme decirles algo. Mire, el sueño más grande que tenía su servidor era tener un hermoso hogar. Vengo de una familia disfuncional, de un padre maltratador, de un padre que nos golpeaba, de un padre que maltrataba a mi mamá, semanalmente le pegaba a mi mamá. Y vengo de odiar a mi mamá, porque yo odié a mi mamá viendo que él le pegaba el viernes y el lunes se reconciliaba con él. Y desde pequeñito le decía a mi mamá: mamá, no quiero que siga con este señor, yo me quedo a cargo de la casa, pero perdone este sinvergüenza que era mi papá. No quiero vivir más con él, no quiero que le peguen. Yo decía: no puedo entender por qué mi mamá se deja golpear el viernes y el lunes él va y le compra un pollito asado y la convence. Y me levanté odiando a mamá por eso. Entonces mi sueño cuando llego a la iglesia del Señor es tener un buen hogar. Y les voy a decir algo: tengo el hogar más espectacular que Dios le pueda dar a un hombre. Es algo espectacular. Lo que yo vivo día a día, estoy enamorado de esa señora tan bonita, hermano. Y en estos días que la vi por televisión dije: wow, definitivamente qué mujer.
y es mía, de mi propiedad. Tengo derechos reservados ahí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Soy exclusivo. Tengo exclusividad. En ese orden de ideas, Dios puede darle un nuevo comienzo a su hogar. ¿Cuántos quieren que Dios se meta en su casa y haga algo precioso? Usted debe sentir ese calor de hogar. No hay nada más rico. A mí me gusta que esta señora me abrace, aunque esté haciendo mucho calor. Anoche me le acerqué y ella me hizo un quite. Está haciendo mucho calor, por para allá. Pero al ratico, con solo que me pusiera la pierna así en un ladito, dije, oh my God. Lástima que aquí hay mucha gente en esta casa. ¿Verdad? Yo soy feliz en mi hogar. Usted puede notarlo porque dentro de las iglesias hay sabuesos espirituales, gente que discierne y puede darse cuenta de lejos si uno tiene una casa bonita o no, si uno tiene un hogar bonito o no. En ese orden de ideas, quiero que analicemos todo lo que sucede cuando Jesucristo entra en una casa. Número 1, del versículo 1 al versículo 2 dice que cuando Jesucristo llega a una casa, la llena. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, diga fuerte, muchos, de manera que ya no cabían aún en la puerta y les predicaba la palabra. El versículo 2 menciona que ya no quedaba sitio. Dice la escritura que cuando la gloria del Señor entró en el templo, se llenó la casa. Cuando Dios llega a un lugar, se llena la casa, se llena la nevera, se llena la alacena, hay amor. Yo tengo un hijo que tiene 27 años, recuerdo, mami, porque a mí se me olvidan las 27 y el otro 26. Son ya viejos, ya son grandotes. Y cuando llegan a la casa, mi hermano amado, se acuestan en mi cama. Es lo único que no me gusta, pastora. Se me meten en la cama y el calor y viejos ya grandotes, casados con hijos, ahí en la cama. Ahí. Entonces cuando Jesús llega al hogar, la casa se llena. Empiezan a haber muebles. Yo ganaba más plata cuando era soltero, pero no tenía ni siquiera una silla no tenía escritorio. Pero cuando me casé, se llenó la casa. Así que aquel que es la plenitud de la deidad puede llenar todo deseo y todo anhelo del corazón del ser humano. Él puede saciar todas las necesidades del ser humano. Él puede llenar tu casa. Por eso déjelo entrar. El Salmo 37:25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor Jesús puede llenar su casa, invítelo. Número 2, cuando Jesús llega a la casa, su presencia no puede ser ocultada. El versículo 3 al 4 dice, entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Es como si estuviéramos hoy en culto y se montaran 4 muchachos y comenzaran a bajar por acá al paralítico. Qué cosa tan tremenda. Se subieron por el techo, rompieron. El Señor Jesús ahí predicando y oiga, me cayó por acá como un poquito de barro. Cuando lo bajan. Llega al ser humano, no se puede ocultar. Se lo digo de corazón, si usted es cristiano se le nota. Si usted es verdadero cristiano se le nota. Y si usted es pseudo cristiano también se le nota. Mire, hoy el hermano que nos traía para acá se pinchó. Y vino y bueno, si se dice pinchó, el carro se pinchó, él no, el carro. Aclaro. La llanta del carro se pinchó. Y el hermano llegó feliz. No estaba, qué cosa tan horrible, uy, no. Uy. Cuando alguien es cristiano se conoce a kilómetros. No pierde, dicen en Colombia, no pierde el glamour.
Cuando alguien no es cristiano se descompone por cualquier cosa. En Colombia dice se le sale la piedra, se enoja. Hay gente que tiene dominio propio y hay gente que tiene demonio propio. Y tienen Biblia. Cuando un cristiano es realmente cristiano, se le nota. Yo recuerdo tanto una historia que le contamos a los niños en los Exploradores del Rey, que una niña estaba en un parque de diversiones y estaban vendiendo algodones de azúcar. No sé si aquí también se llama esos algodones de azúcar. Y cuando la niña se queda mirando hacia allá, le dice: papá, yo quiero un algodón de azúcar. Y el papá le dice: eso es muy grande para ti, un pequeñito de niña. Eso es muy grande para ti. Dice: papá, aunque tú no lo creas, yo me puedo comer eso. Mi amor, es que eso es muy grande para ti. Papá, yo por dentro soy mucho más grande. Y se hizo comprar el algodón de azúcar. Cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, se le nota. Se le nota. Y mi hermano, es bueno que usted mire cómo reacciona cuando esté bajo presión para saber si de verdad se le nota. Pero si usted está bajo presión y reacciona mal, entonces también se le nota que usted como que le falta un poquito dejar a Cristo entrar en su corazón. En primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una persona que tiene a Dios en su corazón ama. Yo soy feliz viendo a mi esposa feliz, y por eso muchas gracias por haberla invitado a ella. Yo me puse muy feliz de ver que la invitaron. Y no tengo problema con eso. Yo quiero verla muy bien. Tercero, cuando Jesús entra en la casa, la gente se llena de fe. Mire tan tremendo, el versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La fe es la que soporta todas las buenas nuevas de salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios. El hombre que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador, que premia a todos los que le buscan. Que el que usted haya madrugado para estar en la casa del Señor, Dios lo premia. Que el que usted haya salido a tomar un transporte, se haya incomodado, Dios lo premia. Que hay una diferencia entre el que se congrega y el que no quiere congregarse. El que se toma selfies en la playa, pero a la iglesia no quiere venir porque se contagia. Hay una diferencia entre cada uno de ellos. Y si usted tiene fe, déjeme decirle que muy pronto las bendiciones le llegarán. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque cuando Jesús llega a la casa, la gente se llena de fe. Todo creyente debe tener claro que la fe es importante para la salvación. Si no tienes fe, no hay salvación. Estos muchachos, por la fe que tenían que llevar al paralítico de pronto al hospital, lo que hicieron fue traerlo a la iglesia, porque sabían que solo Cristo puede arreglar lo que no se puede arreglar. Para el que cree, todo le es posible. Cuando hay un cristiano de fe, mire que se cuenta una historia bien interesante. Perdóneme que yo soy hombre de anécdotas. Me quedan 5 minutos y todavía como 4 puntos. Que por allá iba un creyente del templo cristiano, Pastor Orlando, en un avión, y comienzan esos pilotos, ¿no? Ellos hablan todo raro. Lo único que se sabe es que empezó el hombre a decir: el motor número 1 se acaba de incendiar. Y el avión comienza, y toda la gente comienza a gritar. Y ahí comienzan a gritar los católicos también, y sacan la camándula: y por mi culpa, por mi culpa. El motor número 2 acaba de incendiar. Y ese avión otra vez, y comienza ese avión en picada. Y ahora los musulmanes allá, el motor número 13 acaba, y ese avión viene en picada. Y ahora salen por allá los de la India y todos. Y había un cristiano ahí del templo cristiano en ese avión, y todo el mundo lo vio tranquilo. El avión iba para abajo, y él fresco ahí.
Fresco, fresco, fresco. Entonces uno de los que están ahí queda mirando, oiga, ¿usted qué es? No, yo soy cristiano del templo cristiano del Salvador. Mire tan fresco, tan fresco. Le dicen, oye, ¿y por qué no hace algo de lo que hacen en su iglesia? A ver si se para este avión. Mucho gusto, se quita el sombrero y dice, muy bien, para todos los pasajeros aquí, ya que vamos a morir, vamos a recolectar diezmos y ofrendas antes de irnos. Eso es tener fe, porque para el que cree, todo le es posible. ¿Sabe que yo voy a soltar una palabra aquí? Esta semana será semana de lo sobrenatural en su casa, en su vida, en su familia. Porque si Jesús llega a la casa, usted tiene fe, y para el que cree, todo le es posible. Número 4, muchos envidiarán tu casa. Cuando tú tienes a Jesús, la gente comienza a envidiarte. Y hay que tener cuidado los varones, porque comienzan todas esas filisteas, amorreas, cananeas, peleteas, jerjeseas, todas esas feas, y dicen, ay, yo quisiera tener un hombre como usted, así gordito y todo. No crea, yo pensé que había salido de circulación por ser gordo, porque caí en la trampa de mi esposa. Ella me engordó para que nadie me mire. Pero no es así. Yo pensé que había salido de circulación, pero todavía, ay, pastor, tan lindo que es usted, yo quisiera tener un hombre como usted. Así le dicen a uno de esas cananeas. Y a mí me gusta que me pase esto, porque también me gusta enfrentarla así, decirle, mija, ¿usted sí sabía que en la palabra del Señor aparecen las mujeres con atavío de ramera? Ay, pastor, yo no soy una hermana, no volvió a la iglesia porque le dije eso. Porque comienzan a envidiar la casa, comienzan a envidiar. ¿Cómo quisiera tener un hogar con usted? Pero ahí es la oportunidad para usted decirles, mire, yo sé quién le puede dar un hogar así. Se llama Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega. En el versículo 2 al 8 dice que estaban sentados los escribas y cavilaban en sus corazones. Mire, el secreto del razonamiento de los escribas, dice ahí, en sus corazones, contrasta con la franqueza de Jesús. Jesucristo los enfrenta y les dice, ¿saben por qué? Ustedes tienen hogares terribles porque no me tienen en su corazón. Pero si ustedes me tienen en su corazón, las cosas van a ser diferentes. Se me fue el tiempo, corro. Número 5, ya casi termino. El Señor trae salvación y liberación. Versículo 9 al 11. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues mire, para que sepáis que el Hijo del Hombre, tan lindo esto, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. En lugar de decirle al paralítico, estás sano, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Para los líderes judíos esto era una blasfemia, era algo terrible. De acuerdo a la ley judía, este hombre lo que acaba de hacer merecía la muerte, merecía que fuera lapidado. Pero lo que ellos no sabían ni entendían es que el Señor Jesucristo es Dios y que es el único que puede restaurar hogares. Alguien que me diga amén a eso. Es el único que puede generar nuevos comienzos. Todo inicia con Jesucristo en casa. Todo inicia con Jesucristo en casa. Invítelo a entrar, Señor, haga lo que tenga que hacer. Entre a mi casa, organiza todo lo que quiera, Señor. Si tú me dices que hay que botar este cuadro, lo boto. Si tú me dices que hay que hacer esto, lo hago. Si tú me dices, Señor, que hay que cambiar acá, que yo soy mal geniado, que mi esposa me sirve el almuerzo y yo digo gracias. Mire, yo he conocido hombres de 2 metros con cara de matón. Había un hombre en la iglesia que yo pastoreaba en Muso, Boyacá, que le decían en el pueblo Satanás. El hermano Guillermo era igual de grande a este siervo, era igual de grande al pastor Navarrete, y todo el mundo le decía Satanás. Yo lo entrevisté y me dijo, yo, pastor, perdí la cuenta de la gente que maté cuando llegué a 108 personas. Yo tenía 25 años, era flaco, cansado, ojeroso, pero con muchas ilusiones, mucho.
Y cuando me cuenta eso yo me asusté y ese es el hermanito que tengo aquí en la iglesia. Se convierte al Señor y cuando salíamos por la calle la gente gritaba: ve, allá va Satanás con el pastor. Mi esposa no me deja mentir, eso es verdad lo que te digo, no es por hacerlo reír. Y gritaban: Satanás, ¿qué hace con el pastor? Y el hermano era grandote, pero el Señor había tocado su corazón tremendamente. Y llegaba a la iglesia y dice: pastor, ¿cuándo me dejarán? Ese hombre tan grandote llorando ahí: pastor, ¿cuándo me dejarán de decir Satanás? No quiero que me sigan diciendo así. No quiero más, pastor. Y le decía: yo no sé qué decirle. Yo era un pastor de 25 años con un viejo de 50 y pico. Yo, ¿qué le digo? Yo estaba muy joven. Tranquilo, hermano Guillermo, algún día el Señor va a hacer la obra. Pero cuando Dios toca a alguien es una cosa poderosa. El Señor le trajo liberación al hermano Guillermo y mi esposa sabe que este hombre se convirtió. Nunca era romántico. Y la hermana Luz Daria un día me dijo: pastor, ¿qué me le hicieron a mi esposito? Le dije: ¿por qué? Hoy me hizo desayuno. El hermano Guillermo era más duro que una columna de aquí del templo cristiano. Y el Señor lo volvió romántico. Para Dios todo es posible. Si su esposo es muy bravo, mi hermana, en lugar de estarle haciendo cantaleta: este viejo, póngale la mano mientras duerme y dice: Señor, toca a este individuo, cámbialo. Si a usted le huele que él es como un mujeriego, póngale la mano en la cabeza y diga: Señor, que no le funcione nada por fuera. Yo juego así, pero las hermanas lo han hecho. Y cuando se convierte ese sinvergüenza, vienen y me cuentan lo que les pasó. Yo digo: funciona, funciona, funciona. Porque cuando Cristo llega a una casa trae salvación y liberación. Hechos 16:31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y por último, hay milagros. Ya apareció 000. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amado, hay milagros cuando Dios llega a la casa. Hay milagros. Es evidente la sanidad del paralítico. Es evidente que el Señor se movió sobrenaturalmente. Es evidente que Dios rompe el orden natural de las cosas. Amado, en esta pandemia 700 castores, 700 pastores cerraron sus iglesias en Colombia, de las asambleas de Dios, 700. Y ellos conocen dónde está mi iglesia. Un sector bien difícil, bien vulnerable, bien fuerte. Estrato 1 y 2. Allá funciona estrato 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nosotros estamos en 0, 1, 2. Pero el Señor fue fiel. Fue fiel en este tiempo de pandemia. Los primeros meses tuvimos que alimentar a 50 hermanos semanalmente. 50 familias más bien, semanalmente. La iglesia nuestra no cuenta con todos esos recursos, pero Dios fue bueno. Pudimos alimentarlos, pudimos ayudarlos, pudimos solucionar la necesidad. La iglesia entró en una crisis muy brava, financieramente muy fuerte, pero mire, llegamos a este año y no cerramos. Y les voy a contar una cosa: muy cerca a nosotros está otra iglesia de las Asambleas de Dios. El Señor nos dijo a la iglesia nuestra que cumpliéramos 3 tiempos de oración en medio de la pandemia. Alguien me dice: ¿por qué ustedes salen 3 veces al día por el Facebook? Porque Dios me dio una orden. Y comenzamos desde el 1 de abril, 5 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Y yo tengo un parte de victoria para contarles a ustedes. A la fecha no tenemos ningún hermano de la iglesia, miembro bautizado, muerto por COVID-19. Nadie se ha muerto en la iglesia. Nadie murió por COVID. Ni de hambre, ni de COVID. ¿Será que la oración funciona? ¿Será que realmente eso funciona? Porque, y en la otra iglesia que yo les cuento de las Asambleas de Dios, cerraron durante 1 año y 2 meses. Hasta hace unos mesecitos abrieron y 130 muertos. Hay una diferencia
en los que creemos en el poder de Dios y en los que no. Siempre se ha notado. Por algo ustedes todavía están aquí, con este bello templo, reunidos en esta mañana, porque yo creo que en esta iglesia creen en lo sobrenatural de Dios. Y milagros vienen. Y milagros vienen. Yo creo en 2 Corintios 2:9. Mire lo que dice, 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para el templo cristiano. Vienen tiempos bonitos, vienen tiempos buenos, porque Jesucristo está en su casa. Invítelo, dígale: Señor, entrónate en esta casa. No se va a mover más mi casa por lo que yo sienta, se va a mover por lo que Dios quiere hacer. Muchas veces tenemos la idea equivocada, termino, de que una familia cristiana es aquella que se congrega en una iglesia. Pero la realidad es que muchas familias que se congregan en las iglesias no son verdaderos hogares cristianos. Es decir, que dejamos a Cristo en la iglesia y en la casa vivimos como si no conociéramos a Cristo Jesús. En los textos que hemos leído podemos notar la primera característica de un verdadero hogar cristiano: Jesucristo tiene el lugar principal. Quiero invitarlos a que se enamoren de Él, de verdad. José, que me conoce mucho más que otros, saben que yo vivo la vida con pasión. Tengo 50 años pero parezco un chino. Me gusta. Ayer que estábamos comiendo pupusas, no me entraron sino 2. Yo no sé cómo hacen ustedes para comerse de a 3 y a 4, pero yo no puedo. No me entraron sino 2, aunque usted me vea gordito, hermano, esto es porque estoy llenito de amor. Porque ahora no soy templo del Espíritu Santo, sino catedral. Pero creo que podemos disfrutar la vida porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Sabe por qué usted está aquí en esta mañana? Porque Cristo lo capturó, lo tiene enamorado, la tiene enamorada. Si no, no estuviera usted aquí, estaría en la casa durmiendo allá. ¿Con cuál de los dos hogares usted se siente identificado? ¿Con la casa del Simón el fariseo o en la casa de Lázaro, Marta y María, donde fue adorado? En la casa de Simón el fariseo Jesús fue rechazado, pero en la casa de María y Lázaro fue recibido. Recíbalo. Dile: Señor, entre. Me va a doler porque cuando Dios llega a limpiar la casa duele, pero Dios va a hacer algo lindo. Póngase de pie, levante sus manos al cielo. Dígale: Señor, sé tú el dueño de mi casa. Sé tú el dueño de mi familia, Señor.